Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, la complicidad de tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Periodista, cofundadora de la revista Barcelona, es también docente, directora de la Escuela Tea Arte, conductora en Radio Nacional del programa Bichos de Radio, columnista y guionista. También es coautora junto a Paula Rodríguez de 3 volúmenes de Guía Inútil para Madres Primerizas, en la que nos invitan a recorrer un camino en donde el humor es una excusa y un escudo para afrontar los mandatos, temores y sentimientos de la maternidad. Y con el pediatra de sus hijos, Simón y Miguel, Alejandro Feinborn, publicó Auxilio, somos padres. Si uno tiene niños, necesita un pediatra a mano. Comienza descubriendo este libro, del que ambos aclaran que todas las anécdotas son reales y que invitan a los lectores a reírse de sí mismos. Con Ingrid Beck hablaremos de toda esta diversidad de actividades. Bueno, Ingrid, muchas gracias por recibirnos acá en TEA, un lugar muy importante porque la verdad que pasan muchos estudiantes, muchos periodistas y vos ocupás un lugar también jerarquizado ahí porque sos directora de TEA Arte. Exacto, sí, junto con Paula Rodríguez dirigimos esta nueva escuela TEA que nació hace 2 años y que el año que viene tiene su primera camada de egresados. ¿Cuál es la incumbencia de TEA Arte, la especificidad? TEA Arte es una escuela de periodismo orientada específicamente al arte, la cultura y el espectáculo. Y lo que hacemos es formar periodistas que ya a esta altura son más generadores de contenidos que periodistas porque bueno, tienen que poder desempeñarse en distintos ámbitos y sabemos que el periodismo tal como lo concebíamos hasta hace unos años no existe más. Entonces, bueno, formarlos en temas bastante variados que van desde la literatura y las artes visuales hasta un programa de celebridades o, bueno, nos parece que todo el periodismo de arte, cultura y espectáculo se puede hacer bien. Seguro, es súper interesante porque, como vos lo planteás, implica tener profundidad en el análisis de cada cosa, de cada evento, de cada libro, no en el apuro de tener que cubrir una nota, empezar a estudiar. Trabajan con talleres y hace poco hubo una noticia como muy fuerte cuando estuvo Gustavo Cordera con sus declaraciones. Eso implicó, cuando ustedes se conoció la declaración, implicó un replanteo respecto a las normas de la escuela respecto a dar publicidad o no, o comunicar las entrevistas. A ver, la regla de la escuela lo que dice es una regla interna para los alumnos. Esto es primera aclaración, no es para los entrevistados. Con los entrevistados no hay ningún tipo de acuerdo de confidencialidad. Es decir, ellos vienen a una escuela de periodismo y no saben si lo que ellos dicen acá va a ser publicado o no. No, esto es primera aclaración. La regla es interna. Y lo que hacemos es sugerirles a los alumnos que la información que circula en la escuela, que las declaraciones de los invitados, se queden en la escuela o se publiquen por vías institucionales. Pero esto no es un tema de censura, sino que tiene que ver con el cuidado porque son alumnos de primer año y todavía no saben contextualizar, muchos no saben escribir correctamente de manera periodística. Entonces tiene más bien que ver con el ejercicio periodístico que con un ejercicio de censura, como se quiso decir. Por supuesto que nos replanteamos después de esta situación las reglas, pero no la esencia de lo que nosotras pensamos. O sea, nosotras creemos que está bueno que, además, si es una entrevista colectiva, no surja de manera individual, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del periodismo que nosotras seguimos creyendo que están bien, más allá de que en ningún momento se les prohíbe a los alumnos publicar nada, no hay sanción para quien publica. Digo, fue toda una confusión que se generó
merced a estas declaraciones espantosas de Cordera? A mí me pareció muy interesante cuando leí lo que ustedes decían, en lugar de plantearse en ese espacio claramente como un espacio colectivo. Me pareció muy clara, valga la redundancia, la aclaración que hicieron ustedes, porque de hecho a mí no me pareció, y a muchos no nos pareció, un acto de censura, sino una lógica que tiene que ver con esto. Y además que es un tema que para vos también es muy ligado a algo que vos tomás como un compromiso en tu vida, la lucha por los derechos de las mujeres en general y en contra de la violencia de género. Así que fue, como vos decís, una declaración muy fuerte. Fue muy inesperada, además, ¿no? Fue como sorpresiva porque él empezó a responder a una pregunta de una alumna muy atinada, la pregunta que tenía que ver con las acusaciones de abuso contra Cristian Aldana. Entonces, lo que él empezó a hacer fue una defensa corporativa de Aldana y empezó a escalar en los niveles de violencia de las declaraciones y se generó una situación complicada que también, digamos, después nos planteamos, bueno, ¿qué se hace en estas situaciones? Pero es como cuando vos estás frente a un entrevistado y el entrevistado está diciendo barbaridades. ¿Qué haces? ¿Lo parás o lo dejás que hable para mostrar esa faceta de este personaje? Esto no significa que yo ampare, encubra, comparta. No, obviamente que no. Nada de lo que dijo Gustavo Cordera me parece absolutamente deplorable, pero a la vez me preocupa porque pienso que lo que dijo Cordera es algo que circula, es un sentido común que circula entre muchos hombres. Y creo que ayuda a visibilizar esto, nos enfrenta a esa situación a todos, a esas cuestiones que son comunes, pensamientos y expresiones que son mucho más comunes de lo que uno piensa, muchas veces por manejarse en determinado círculo, como que hay cosas que están superadas y que no. Evidentemente, para mí esto fue importante porque se visibilizó más allá de la barbaridad y del rechazo, porque se visibilizó eso que vos estás diciendo, ese pensamiento. Sí, y además fue sorprendente porque esto que vos decís, ¿no? Yo creía que después de las dos movilizaciones del 3 de junio, aún si un tipo pensara algo así, se lo reprimiría, ¿no? Bueno, no. No pasó. Evidentemente no. Pasó, o sea que hay muchísimo más trabajo por hacer del que uno cree. Bueno, en un ratito seguimos hablando de todo ese trabajo. El homicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años oriunda de Rufino, Santa Fe, fue el disparador de la convocatoria de Ni Una Menos el 3 de junio de 2015. Este año, en esa misma fecha, se sumaron muchas personas más a lo largo de todo el país, reclamando no solo políticas, sino un cambio cultural en la sociedad. Poco tiempo después, el 19 de octubre, miles de mujeres y hombres volvimos a expresarnos en las calles en repudio a la violación, tortura y homicidio de la adolescente marplatense Lucía Pérez, de 16 años. A partir de estas protestas, la violencia contra la mujer se instaló definitivamente como tema en la agenda pública, pero aún queda mucho por hacer. Según un informe de la Corte Suprema de Justicia, durante el 2015, 235 mujeres fueron asesinadas por esa condición. En el 20% de los casos había denuncias previas por violencia de género y al 70% las mató un conocido en el que alguna vez habían confiado. Apenas 7 casos tuvieron condena. Por eso decimos que falta mucho. Por las mujeres de Santa Fe, por las de Buenos Aires, por las de Formosa, por las de Córdoba, por las de todo el país. Porque aún falta mucho para erradicarla y es necesario un profundo cambio cultural del que todos debemos ser protagonistas. Por eso hay que decir basta, hay que señalarla y hay que educar con un objetivo concreto, ni una menos.
Ingrid, sos parte del colectivo Ni Una Menos, que no solamente pudo llevar adelante esas marchas colectivas, sino que está presente en muchas de las discusiones que se van dando sobre temas vinculados a la violencia de género, a los femicidios, pero también a otras cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Vos decías recién que este hecho de Cordera pone en evidencia que hay cosas que son mucho más difíciles de cambiar. ¿Cuál pensás que es el camino para que toda esa movilización de mujeres, toda esa movilización no solamente física, sino de objetivos, de sentir, tengan un impacto real? O sea, que efectivamente terminemos con los femicidios, que avancemos en la lucha contra la violencia de género. Bueno, hay como dos niveles distintos, ¿no? Por un lado está la responsabilidad de los poderes públicos sobre la protección de las víctimas de violencia. Esto está evidentemente fallando porque cada vez hay más femicidios. Entonces, evidentemente hay algo en las políticas públicas que todavía no está funcionando como corresponde, que tiene que ver con esto, con la protección, básicamente. Muchas de estas mujeres que mueren por ser mujeres mueren aún habiendo hecho denuncias. O sea, algunas pueden salir de ese círculo y aún así terminan asesinadas. Entonces, me parece que ahí hay un camino que tiene que ver con las responsabilidades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y por otro lado, me parece que sí, hay una gran responsabilidad de la sociedad civil que lo está asumiendo, del movimiento de mujeres, de las y los periodistas, que tiene que ver con desnaturalizar la violencia machista, y no solamente hablar de los femicidios y de la violencia sexual, que son los más visibles, lamentablemente, pero es así, sino hablar de los micromachismos, de la discriminación y de la estigmatización que vivimos las mujeres todos los días, en la calle, en el trabajo, en las aulas, en casa, en todos lados. Me parece que ahí es donde nosotras y la sociedad civil tenemos un largo camino por recorrer, porque tiene que ver con un cambio cultural. Y ahí también hay una responsabilidad del Estado en la educación, ¿no? Me parece que es como esencial. Si no empezamos por ahí, no vamos a cambiar nada. No, hoy leía justamente un artículo sobre ese tema, porque claramente, como vos decís, hay determinadas concepciones que son pero muy difíciles de cambiar. Inclusive muchas mujeres sostienen también esta cuestión de los estereotipos, de los roles, que bueno, no sé, nosotros hicimos un programa en Almas de Arena con jugadoras de fútbol y algo tan simple como un deporte que genera pasión, y genera pasión más allá de que seas hombre o mujer. Sin embargo, en algunos espacios todavía es visto como algo de hombres. El tema es cómo ese colectivo no deja de crecer. Me parece que es excelente, porque la primera movilización fue determinada cantidad de gente, la segunda, lo que pasó el 19 de octubre fue increíble. ¿Ustedes piensan como colectivo que van a poder seguir articulando? ¿Tienen expectativas en que a medida que van avanzando se vayan consiguiendo modificar determinadas cuestiones desde lo cultural? Porque sí, desde lo público es más difícil. Yo puedo hablar por mí, por algunas colegas, porque hay muchos colectivos Ni Una Menos y muchas organizaciones de mujeres, por suerte, y cada vez hay más. Bueno, yo soy optimista en relación con el cambio cultural. Sí, si no, no podría seguir militando en esta causa. Me parece que todo lo que tiene que ver con el cambio en la circulación de sentido, con las conversaciones en las casas, las conversaciones en las aulas, las conversaciones en los lugares de trabajo, ya no hace falta explicar que es Ni Una Menos. O sea, para mí eso es un avance. Es un avance que en los medios de comunicación ya no se hable de crimen pasional y se hable de femicidio. Falta un montón, sí, un montón. Pero algunos pasos hemos dado y en poco tiempo. Así que sí, yo soy optimista. Proyectos a mediano a largo plazo, no tenemos más que presentar públicamente el 25 de noviembre los datos que estamos procesando de la encuesta argentina contra la violencia machista,
Y bueno, eso me parece que es un hito también. Sí, no hay dudas. Y que me parece que nos vamos a enfrentar muchos a datos muy contundentes porque eso también hace a lo que hablábamos al principio de la visibilización de qué es lo que pasa. Totalmente. Yo creo que cuando uno pone la mirada en todo lo que falta, a veces puede caer en la frustración. Yo siempre digo eso también. Es importante ver todo lo que se logró y que muchos cambios dependen de cada uno, de lo que vaya generando. Absolutamente. Hay situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con nosotras como mujeres que naturalizamos situaciones de violencia cotidianas, como que te toquen en el transporte público, o que te digan una grosería, o en estas situaciones de exhibicionismo que en general se dan más en la pubertad y en la adolescencia, situaciones que tenemos naturalizadas y que no les contamos a nuestros compañeros varones o a nuestros colegas varones, ¿no? Sí. Y la sensación es que, bueno, pero si no se los contamos no se van a enterar. O si nosotros no les contamos que nos da miedo salir a la calle porque tenemos miedo de que nos violen, pues es algo que a ellos no les va a pasar y no les pasa. Si no se los contamos no tienen por qué saberlo en muchos casos. A mí me parece que ahí hay un trabajo de las mujeres de desnaturalizar y poder compartir esta información, ¿no? Y poder decirlo. Y poder superar esa cosa tan culposa que traemos, que siempre hay como una sensación de que soy responsable de que esto me pase. Bueno, pero es que eso es un clásico. Claro. Es un clásico de la violencia machista. Te hace sentir que te lo mereces, que algo hiciste, que si te pusiste la minifalda, que si... Sí. No, ninguna mujer merece nada de todo eso. Nada, por supuesto. Bueno, seguimos en un ratito, Ingrid. Sus creadores cuentan que la revista Barcelona fue un producto del desempleo. Es decir, la idea de este nuevo medio germinó en un contexto de crisis socioeconómica, la crisis del 2001, que los dejó sin trabajo y sin perspectivas laborales. En esa época, Barcelona era aquella ciudad en la que muchos argentinos se proponían comenzar de nuevo. Así fue como surgió el nombre de la publicación. Concebida con herramientas y modelos periodísticos, pero en clave de humor, parodiando a los grandes diarios argentinos, la revista instaló el sarcasmo como modo de construcción de discursos. El ingenio de sus tapas y contenidos aportan una mirada ácida sobre la realidad argentina y el mundo. En tiempos en que Internet acecha a tantos medios gráficos, la supervivencia de este semanario por más de una década bien puede considerarse una hazaña. Pese a las dificultades, Barcelona persiste en perdurar para seguir generando humor, periodismo y polémicas. Ingrid, mencionabas hace un rato Barcelona. Eso también fue una apuesta cuando la crearon. Fuiste cofundadora de la revista. Sí. Ya hace... casi 14 años. Muchísimo. Sí. Hemos sobrevivido a enormes tempestades. Sí. Muy interesante, como muy disruptiva. Si bien hay antecedentes en la Argentina, pero la verdad que es como... buscar la tapa de Barcelona para ver cómo sintetizó lo que pasó en ese momento es como muy interesante, muy lindo. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo nació? Nació en 2001, en plena crisis económica, la idea, cuando un grupo nos habíamos quedado sin trabajo y empezamos a pensar que queríamos hacer una revista política, que queríamos hacer humor, que queríamos hacer... Bueno, y de ahí, de esas dos cuestiones, empezamos a pensar que porque no hacíamos una parodia de los grandes medios, en particular de Clarín, porque era el diario de mayor venta y el que marca la agenda, y además porque nosotros nos juntábamos a leer Clarín y nos indignábamos o nos reíamos con los títulos de La Hora Dicen o de toda la información sin chequear, bueno... y recién en 2003 conseguimos un préstamo para hacerla, pero bueno, fuimos haciendo pruebas en el medio y además coincidió con un momento en el que muchos colegas y amigos se iban a vivir a Barcelona a ver qué onda, ¿no?
Te iba a preguntar por qué Barcelona. Sí, iban a venir a Barcelona a ver qué onda, porque Barcelona era la meca de los artistas, los periodistas, allá todo el mundo le iba bien, el diseño, no sé qué. Y nosotros no nos podíamos ir a ningún lado, estábamos acá, así que hicimos nuestra propia Barcelona. Bueno, Ingrid, escribiste varios libros. Sí. 3, ¿puede ser? 4. 4. Sobre crianza, 4. Y después en colaboración hice varios con los compañeros de la revista Barcelona. ¿Qué te movilizó a escribir el primer libro sobre la maternidad, sobre la crianza? El nacimiento de mi hijo en principio fue un disparador y después todo lo que me fue pasando a mí en el puerperio eran cosas que nadie me había contado y que yo no imaginaba. Y la verdad es que fue un puerperio complicado en mi caso, no por ninguna cuestión clínica, sino porque no dormía, porque mi hijo no dormía. Y eso me hacía profundamente infeliz, sí. Me desbordaba y nada era como lo había leído en los libros que había leído, ni en los documentales que había visto, ni lo que me habían comentado en los grupos de autoayuda que había recorrido. Entonces me pareció que estaba bueno hacer algo con todo eso y desmitificar un poco todo lo que hay alrededor de la maternidad y bueno, nos juntamos con Paula Rodríguez, que también es mi socia en estos libros, y escribimos la primera guía inútil para madres primerizas, que es básicamente un antimanual. O sea, es una parodia de los manuales sobre maternidad que parece que resulta bastante útil a algunas madres. Yo lo que leí me pareció genial porque es esa. Yo no soy madre, pero siento y veo un montón de las cosas que ustedes cuentan que realmente se sienten, se dicen y se viven de una manera muy difícil. Y está bueno poder plantearlo desde ese lugar de que no es que porque sos madre está todo perfecto y sos feliz de la vida, sino que pasan cosas y que son naturales a todos. Sí, que a nos pasan la a todas, mayoría, digamos. que no te pasan a vos sola, que estás acompañada, que nos pasan a todas. Eso siempre es valioso en todos los ámbitos obvio, de la vida, ¿no? Sí. Y después seguiste con cada etapa, seguiste escribiéndolos. Hicimos la 2, que es más cuando entra al jardín, digamos, y la 3, que es cómo elegir escuela. Y después escribí un 4 libro con el pediatra de mis hijos, que se llama Auxilio, somos padres. En realidad fue una gran excusa para demorar durante un tiempo en la escritura del libro y llamarlo por teléfono para preguntarle cosas del libro y en realidad preguntarle cosas sobre la salud de mis hijos, como le salió un puntito, no sé qué. Fue una persona muy importante para vos. Mi pediatra. Es tu pediatra. Es mi pediatra. Yo le digo que es mi pediatra, no es el de mis hijos, porque en realidad me tiene que atender a mí primero. Después los ve a los chicos. Mencionaste Clarín, cómo ustedes empezaron, los medios, hablaste varias veces. ¿Cómo ves el futuro incierto de lo que fue la ley de medios audiovisuales, que ahora está como en un proceso de cambio? No se sabe qué es lo que va a pasar, cómo se va a terminar estructurando. ¿Qué expectativas tenés respecto a eso? Ninguna. No, le veo un futuro, como vos decís, absolutamente incierto y también tiene que ver con que era incierto el futuro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando se hizo. Nunca se terminó de llevar a la práctica y creo que eso también dejó abiertos algunos agujeros para que esté pasando lo que está pasando ahora. Esta especie de reescritura de la historia en general y de esta ley en particular, soy bastante pesimista, bastante. ¿Pensás que pueden tener los que están en el espacio de los distintos lugares, pueden tener alguna incidencia con los periodistas o solamente en esto va a jugar el poder de los medios, digamos, los dueños de los grandes medios, o puede haber en el futuro, no digo hoy, algún espacio para que realmente se democratice ese espacio? De verdad, profundamente. Sí, no tengo esa expectativa, no, soy bastante pesimista y además si uno mira, hace mucho tiempo que yo no veo un blindaje informativo tan fuerte para una gestión, así que yo veo bastante difícil, hay algunas voces opositoras, pero también es muy difícil permear ahí. A nosotros
se nos hace complicado el trabajo por un montón de motivos, pero además porque se nos hace muy difícil ahora parodiar a los grandes diarios y a los grandes medios que parecen ya parodias de sí mismos. Bueno, pero ante estas cosas, ver y ser parte de esto que hablábamos hoy, ¿no? Del Ni Una Menos, ver estas movilizaciones tan fuertes, es como que a uno le da expectativa de que la participación y el compromiso hace que hasta lo más difícil se pueda modificar. Absolutamente. Con todo el esfuerzo del mundo. Absolutamente. Creo que hoy nos movilizamos por causas y que la de los derechos de las mujeres es una gran causa que ojalá escuchen todos, porque estamos gritando bastante fuerte. Sí, seguramente va a ser escuchado. Tenemos que lograrlo por todos, no por las mujeres solamente, porque como siempre decimos, esto tiene que ver con toda la humanidad, no solo con la mitad. Así que seguiremos trabajando. Bueno, muchas gracias, Ingrid. No, muchas gracias por todo lo que haces también, porque es muy bueno. Gracias a ustedes. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.